Buenos días, hay más en República Informativa en nuestra entrevista en Central. Hoy nos acompaña un joven dedicado a los negocios, a las empresas, a las pequeñas empresas, que preside la Asociación de Micro, Pequeños y Medianas Empresas. Así, señor Andri. Así es. Hoy está con nosotros Aldri Ramírez, con quien conversaremos sobre el impacto que tendrá el aumento salarial valga la redundancia, al salario mínimo, que fue anunciado recientemente por el gobierno y que entró en vigencia desde el 16 de este mes y que los empleados cobrarán a partir del 30. Buenos días. Bueno, buenos Andrés. días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Y bueno, nosotros venimos hablando ya desde la semana pasada de este tema del aumento salarial y cómo eso creará un boomerang dentro de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que sin incentivos y sin una discusión más amplia abarcando los sectores MIPYMES, este aumento pudiera aumentar el desempleo y aumentar la inflación. ¿En qué medida pudiera aumentarlo el desempleo? Mira, hay empresas que no están, digamos, preparadas para realizar ese aumento en las circunstancias actuales. Venimos de más de año y medio de pandemia, con una crisis económica, con una crisis sanitaria, y esa medida de un aumento salarial, donde las MIPYMES fueron las más alcanzadas por este aumento salarial, digamos que las empresas medianas, según las informaciones que tiene el Estado, tienen que aumentar en un 54% el salario mínimo que tenían antes de esta decisión. Las micro en un 19% y las pequeñas en un 24 o 25%. Sí. Entonces, las empresas grandes solamente van a subir un 20%. Y las empresas grandes, vale la redundancia, no tienen esos salarios de sueldo mínimo en abundancia. Recuerden que el salario mínimo, vamos a decir, en empresas grandes, va mejor, más dirigido al tema de zona franca, y el tema de zona franca es un salario sectorizado que no abarca este tema del salario mínimo. Entonces, la mayoría de las empresas del sector MIPYME son las que cargan con el salario mínimo. Y sin tú darle un incentivo, sin tú decirle, mira, nosotros sabemos que la MIPYME, que el gobierno lo sabe, porque nosotros solo hemos expresado, tanto a través del Viceministerio de Industria y Comercio, que se dedica a tratar el tema de MIPYME, como también dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros hemos expresado la preocupación por la carga impositiva que tienen las empresas MIPYME. Entonces, si nosotros ya habiendo expresado eso, no nos toman en cuenta para realizarnos los incentivos del lugar, por lo menos un año, de julio de este año a julio del próximo año, que fue lo que nosotros propusimos, y lo que se hace es que se toma esta medida sin un consenso con nosotros, porque nos están arrojando a nosotros tener que despedir los empleados o una cantidad de empleados para poder hacer el reajuste a los demás. Andri, ustedes no participan en la colectividad, en la negociación. Hay una representación del sector MIPYME dentro del comité de salario y dentro de la mesa del Ministerio de Trabajo, pero no estamos todos representados. Porque el sector MIPYME, recordemos, es un sector, aquí en el país se viene hablando hace poco de las MIPYMES. ¿Está como fraccionado el sector? Es un sector muy amplio. Vamos a decir que es como, no es lo mismo tú decir el CONEP, que sí agrupa la mayoría de las empresas grandes, que tú decir, por ejemplo, la Asociación de Industriales, porque ahí nada más hay industriales. Y en el caso de la MIPYME, nosotros somos un abanico de demasiados sectores diferentes, o sea, demasiados sectores diferentes. Que sean constituidos. Que sean constituidos, entonces es muy difícil tú agruparlo todo. Lo más sensato sería elegir dentro del comité de salario varias asociaciones que agrupan MIPYMES y varias confederaciones que agrupan asociaciones que son MIPYMES para poder tener, digamos, una idea más clara de qué piensa el sector MIPYME sobre ese tema del aumento de salario. Hay una representación, pero no podemos decir que hubo una consulta amplia en el sector MIPYME. ¿Ustedes son la institución que tú diriges? Asociación Dominicana de Micro, Pequeños y Medianas Empresas. ¿Cómo sus siglas? ADOMIPYME. ADOMIPYMES, en este momento, ¿cuántas empresas tiene afiliadas a su asociación? De manera formal, o sea, empresas formalizadas, ya Sí. constituidas, tenemos más de 2.500. Pero también tenemos comerciantes que no están formalmente constituidos, que nosotros hacemos el trabajo
de llevarlos a la formalización, para que puedan acceder a crédito, para que puedan acceder a financiamiento, para que sean fiscalizados también por el Estado. Nosotros tenemos ese trabajo y tenemos 2 años y 8 meses realizando un trabajo y una campaña de formalización paralela a la que hace también el gobierno. Nosotros hemos llevado una campaña de formalización en la cual nosotros hemos logrado formalizar más de 800 empresas. Ustedes son aliados de la DGI. Nosotros somos aliados del gobierno. Sí. A partir de que decir que no se sentían representados por la persona que está representando la MIPYME dentro del Comité Nacional de Salarios, ¿no le sorprendió a ustedes este acuerdo tan rápido sin haber sin haber ni siquiera disenso sobre la discusión del salario mínimo? ¿No les resultó sospechoso, algo extraño, de repente, el salario mínimo? Bueno, recordemos que en el Comité de Salario, en el empresariado, la voz cantante la lleva el CONEP y la IRD. Está Codopyme, digamos que es una asociación o una confederación que no lo he visto diciendo nada, ni a favor ni en contra de esta decisión. Vamos a decir lo que es así lo que tú dices, pero el CONEP es un voto, la IRD es un voto, y el que representa, que no lo representa a ustedes, pero que es parte de la MIPYME, es un voto. O sea, cada quien que está ahí es un voto. Cada quien que está es un voto. Es un voto. Como ya nosotros habíamos dicho anteriormente, este aumento del salario mínimo solo favorece a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen grandes capitales, tienen planes dirigidos hacia todo este tipo de cosas que pueden pasar, como una pandemia, tienen mayor capacidad de aguante. Sí, pues son sólidas. Y también son las menos afectadas, nada más aumentaron un 20%. Y es muy difícil que en una empresa grande hayan una cantidad considerable de personas ganando sueldo mínimo. Es muy difícil. Al 30 de este mes, ¿cuáles son las estimaciones que ustedes tienen de cuántas personas podrían perder sus empleos? Un 20%. Un 20%. Nosotros comentábamos incluso en el día de ayer, dentro de una asamblea que teníamos interna de la directiva de la asociación, que deberíamos hacer un sondeo ya para el próximo mes de agosto, para tener un dato más específico. Pero en sentido general, nosotros entendemos que un 20% de la empleomanía de la MIPYME se va a ver afectada. El impacto económico a nivel salarial que ustedes van a tener, porque entiendo que fueron los más perjudicados porque el salario aumenta más, en el caso de ustedes, a nivel de porcentaje. Estamos hablando de qué cantidad de dinero un empleado de ustedes va a ganar ahora, a diferencia de con esta modificación. Mira, para ponerte el ejemplo de las empresas medianas. En las empresas medianas, el salario mínimo era de 12,000 y pico de pesos, 12,400, 12,500. Y ahora te vas a pagar 18,500. Sí. En ese aumento de ese 18,500, estamos hablando del salario del empleado. Sí. Pero no estamos viendo la carga que tiene. impositiva que tiene ese salario a nivel de la tesorería de la seguridad social. Sí. Eso carga al empleador con más impuestos sobre ese salario de ese empleado. Más o menos, ¿cuánto por cada empleado están pagando las medianas? Por un empleado de salario mínimo que se le suba el sueldo a 18,500, aparte de los 6,000 pesos de diferencia, 6,000 y algo de pesos de diferencia entre lo que ganaba antes y lo que gana ahora, hay 5,800, casi 6,000 pesos también de impuestos a ese salario. O sea, que vendríamos hablando de que por cada empleado dentro de una empresa mediana que se le vaya a subir el salario mínimo, se estaría pagando alrededor de 12,000 pesos más. Wow. Por una persona. Por una persona. Wow. Por una persona. ¿Y qué medida, qué plan ustedes tienen para el gobierno? Nosotros propusimos el tema de los incentivos fiscales. Un tema de que, bueno, este año no se ha estado pagando anticipo, en lo que va de año, pero nosotros queremos que eso se extienda hasta julio del próximo año y se nos dé una exención fiscal del impuesto sobre la renta y de impuestos que se pudieran generar o que pudiéramos considerar en una mesa de diálogo que no son aplicables en el contexto actual que tenemos. O sea, impuestos que tal vez el Estado pudiera dejar de percibir, pero también pudiera generar un alivio en el sector empresarial que lo que haga sea motorizar la economía. Porque recuerden que ahora mismo estamos en un momento de recesión económica, donde la economía lo que necesita es un empuje, un impulso. Pero las autoridades con este aumento salarial
si bien han aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores, porque nosotros no nos estamos oponiendo a que los trabajadores se les den mejores condiciones y se le aumente el poder adquisitivo, pero yo no hago nada con aumentarle el salario mínimo a un trabajador, pero que cuando vaya a adquirir los productos y servicios que siempre adquiere, lo encuentre más caros, porque al final está en lo mismo. Sí. El poder adquisitivo se mantiene igual. Bueno, conversamos con Aldis Ramírez, representante de empresas, MIPYMES y mediana empresa. Continuamos con él luego de esta pausa. Seguimos conversando con Andris Ramírez, es el presidente de ADOPYME. Andris, ¿cuál ha sido el impacto? Esta reclasificación, según los economistas, dicen que va a distorsionar un poco lo que es el salario mínimo. Puede ser que algunas empresas que antes eran grandes pudieran caer en una categoría inferior, al igual que las medianas, las pequeñas, o sea. Sí. ¿Cómo ustedes ven esta reclasificación y si beneficia a ustedes como empresa en función de los empleados? Mira, lo primero que para el tema de la reclasificación, con una sola condición que tú tengas como empresa, ya tú caes al siguiente eslabón. O sea, si para una empresa micro tú tienes que tener de 0 a 5 empleados y una facturación de 8 millones de pesos anual, una facturación bruta, entonces si tú estás dentro de ese margen, está bien. Pero si tú te pasas de cualquiera de los dos, o tienes ya 7 empleados, o tienes una facturación de 9 millones de pesos, pues entonces tú caes en pequeña. Y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que creemos es que hay muchas empresas, va a depender del renglón. Hay muchas empresas pequeñas que le puede llegar a favorecer, pero hay muchas empresas medianas que le puede también llegar a favorecer, pero en su defecto también hay empresas grandes, que son grandes, que nosotros sabemos que son empresas que manejan grandes volúmenes, que por un tema de redistribución de su facturación y de que no tienen esa empleomanía, a pesar de ser grandes, pueden caer en medianas y eso puede afectar el empleador. Eso puede afectar el empleador, no, el trabajador de la empresa. Pero en caso de que, vamos a suponer que la cantidad de empleados no sea cónsono con los volúmenes de activos o de ventas, de recursos que genera esa empresa, ¿qué pasa ahí? O sea, lo tomamos por el volumen de sus recursos, lo que genera, o por la cantidad de empleados, porque por ejemplo, Uber quizás no tiene una cantidad de empleados alta. No paga impuestos. No paga impuestos. Y genera muchos recursos. Entonces, ¿en qué categoría entra Uber en esa situación? Mira, Uber, la situación de la empresa Uber en el país es un poco, digamos, sensible, porque no es una empresa que está siendo fiscalizada, pero a la vez tampoco es una empresa que se ha agrupado a su gremio. Uber es una empresa de taxis. Virtual. Virtual, básicamente. Pero hay asociaciones, hay gremios de taxistas y ellos le han abierto un frente. Y ese frente que le han abierto, pues es un tema de diálogo, es un tema sensible, es un tema de diálogo que yo entiendo que como empresa como tal en el país no está fiscalizada, digamos que necesita una intervención de las autoridades para poder llegar a ver, a determinar qué categoría tiene esa empresa en el país, por ese lado. Ahora bien, con el tema de las empresas pasa lo siguiente. A veces hay grupos empresariales, lo que tú conoces como una empresa, a veces son 5 empresas. Sí, sí. Y a veces a nivel de facturación, tú entiendes, bueno, ellos facturan mucho. Pero Pero es que está segmentada. versificada. Está segmentada. Y cuando viene a ver, las 5 son medianas O pequeñas. o pequeñas. Pero como grupo empresarial, son grandes. Son grandes. Entonces, ahí va a variar mucho. Por eso ese tema de la reclasificación, a veces, nosotros como asociación entendemos que no va en contra directamente de las empresas, pero sí pudiera afectar a algunos trabajadores, empresas que son grandes, que no les toque el tema del salario mínimo por caer ahora en una clasificación de medianas. Sí. Entonces, porque Sí. hay grupos empresariales que tú lo ves, el grupo o la empresa tal, pero realmente en cuanto a facturación, en cuanto a operatividad, se divide o se subdivide en varias empresas.
y eso pudiera afectar al empleado. Ahí está el tema de la evasión de impuestos. Tal y como Uber, tal vez porque Uber está radicando acá en el país, pero opera a nivel virtual. Correcto. Y sin embargo nadie ha salido, o ustedes, no sé si ustedes como asociación han hecho algún llamado, porque es un poco molestoso que pequeñas empresas, un ejemplo, nosotros desde acá de la República Informativa, esto está dentro de una empresa y pagamos impuestos. Desigualdad. Exacto, hay una Sí, desigualdad. Y sin embargo, hay programas de YouTube que facturan muchísimo, millones de pesos, Sí, no sin se embargo fiscalizan. nadie lo fiscaliza. Correcto. ¿Ustedes como asociación han emanado alguna solución, una medida, una propuesta al gobierno o a la DGI en ese sentido? Sí. Mira qué pasa. Nosotros somos abanderados del tema de la reforma fiscal. ¿Por qué de la reforma fiscal? Los tiempos han ido cambiando. Nueva tecnología, nuevos métodos de hacer dinero. ¿Y qué es lo que es fiscalizar como Estado? Que si tú te estás ganando un dinero Tú reportas. legalmente Claro. y trabajando, pues nosotros te estamos dando como Estado unos servicios que eso se sostiene de los impuestos que tú pagas. Entonces, si tú te estás beneficiando de esos servicios, entonces nosotros debemos fiscalizarte. El tema de la nueva tecnología, como tú mencionas, el tema del YouTube, del tema de las redes sociales, el tema del Uber, el tema de muchas empresas virtuales, como tú dices, hasta de tiendas virtuales que facturan más que Que una le va tienda muy bien. física, que le va muy bien, eso debe de ir dentro de una reforma fiscal. Porque para ampliar la base impositiva, el ampliar la base impositiva, cuando estamos hablando de empresas, alivia a bajar también la carga impositiva. Ustedes, Ramírez, han propuesto al gobierno eso. ¿Hay un documento que acredite eso? ¿Lo han propuesto? Nosotros tenemos, dentro de la propuesta que depositamos en la DGI y en el Ministerio de Industria y Comercio, está contenido la ampliación de la base impositiva, que se contempla en todas esas empresas que ahora mismo no pagan impuestos. Y todas esas empresas ahora mismo que tienen unas exenciones de impuestos que raya a veces hasta en lo ridículo. Empresas que no hay necesidad de por qué darle tantos beneficios cuando hay otras que tienen tan poco beneficio o ninguno. Entonces, el ampliar la base impositiva que nosotros le hemos propuesto ayuda a alivianar un poco la carga de las empresas, porque si yo te estoy cobrando a ti un 30%, pero lo estoy cobrando a una cantidad X de empresas, si yo amplío un poco la base a la que le estoy cobrando ese 30%, pues yo pudiera, en vez de cobrar 30, cobrar 25. Eso es el tema de la ampliación de la base a nivel de las empresas que nosotros hemos tocado. Y todas esas empresas, tanto como Uber, como esos influencers que facturan mediante YouTube, que tiendas virtuales, todo eso debe ser fiscalizado, porque ellos compran, venden servicios, productos, pero no están fiscalizados por esa negociación que están haciendo, y eso es una ley. Debe actualizarse el gobierno en el cobro de esos impuestos a esas empresas virtuales. Saliendo un poco del tema de lo que es las empresas y el impacto del salario mínimo, el aumento del salario mínimo, quisiéramos saber tu posición sobre una propuesta, una iniciativa de hace ya unos cuantos años, ya tiene un año y pico. Tiene 15 meses. 15 meses, ok, más de un año, de que se está pidiendo que las AFP les adelanten a los trabajadores el 30% de los fondos de pensiones. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mira, mi posición personal, y creo que dentro de mi posición personal represento una gran cantidad de miembros de la asociación, yo diría que esa decisión esa iniciativa para que se entreguen ese 30% de los fondos de pensiones no ha sido bien analizada ni siquiera por lo que están llamando a que eso se haga. Porque primero, ese dinero no está líquido. No es un dinero que está ahí, que vamos a tomarlo para eso. Ese dinero está invertido. Y muchas de esas inversiones donde ese dinero ha ido, tienen hasta penalidades por el retiro anticipado. Entonces, esas inversiones también son las que sostienen a veces parte de los mismos programas sociales que hace el gobierno también. Entonces, el asistencialismo del gobierno debe de ser el único método de asistencia social que tenga el pueblo, o sea, que tenga el país. Porque esos fondos de pensiones no fueron
no fueron destinados ni concebidos para eso. No fueron concebidos para cuando hay una necesidad tomarlo. Fueron para cuando usted se vaya a pensionar, usted entregarle su fondo de pensión y que usted cuando reúna las condiciones tenga ese dinero para usted hacer lo que usted entienda o pensionarse fijo, como hace mucha gente, o retirarlo completo, si cabe dentro de la posibilidad de que usted lo pueda hacer. Pero eso tiene un fin específico. Y cuando se plantea el retiro de los fondos, del 30% del fondo de pensiones, yo entiendo que eso puede ser un boomerang, aumentaría la inflación y también eso no sería un parche, sería un parche a situaciones económicas que no deberían tener un parche, sino una decisión definitiva y una solución definitiva desde el gobierno. Bueno, interesante entrevista con el joven Aldris Ramírez, representante de las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Un joven talentoso, tiene muchas páginas para la izquierda, pensamos que tenemos que tenerlo acá más frecuentemente en República Informativa, y ha arrojado luz al pueblo dominicano hoy, Día de los Padres. Así que sigan disfrutando a ustedes, todos los padres dominicanos, y será hasta otra entrega acá en República Informativa.